Déjame contarte sobre el lugar más ridículo del universo conocido. Imagínatelo. Una enorme cúpula cristalina flotando en la nada, llena de alienígenas gritones que aparentemente no tienen nada mejor que hacer que ver a otros alienígenas darse una paliza. Bienvenidos a la arena de combate galáctico, donde la testosterona se encuentra con los derechos de transmisión interestelar. Y de alguna manera, esto pasa por alta cultura. La arena en sí era una maravilla de la ingeniería, suponiendo que te parezca maravilloso ver a seres sensibles golpearse entre sí. Anuncios holográficos flotaban por el perímetro, pregonando de todo, desde rifles de plasma hasta algo llamado pulimento de tentáculos de Sorbach. La multitud era un quién es quién de las especies galácticas, cada una más extraña que la anterior. Estaban los gasterópodos con aspecto de babosa que dejaban rastros de baba en sus asientos, los cuarzoides cristalinos que tintineaban como campanillas de viento cuando se emocionaban, y los populares tentáculos cuyo nombre nadie podía pronunciar, así que todos los llamaban simplemente Ted. En el centro de este circo cósmico se encontraba el actual campeón. Y vaya si era una obra maestra. Les presento a Krellbok, el triturador de huesos. Una pesadilla andante de 2 metros de altura que parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con un archivador furioso. Su exoesqueleto brillaba bajo las luces de la arena, cubierto de lo que parecían ser fragmentos óseos reales de sus oponentes anteriores. Una elección de decoración encantadora, sin duda. Krellb había ostentado el campeonato durante 3 años galácticos estándar, que en tiempo humano son aproximadamente una eternidad y media. Su récord era impecable, 247 victorias, 0 derrotas y un empate contra una entidad de plasma que técnicamente no podía morir. Las casas de apuestas habían dejado de aceptar apuestas en su contra después de su 50ª victoria consecutiva, lo que había creado la divertida situación en la que los ludópatas tenían que ser creativos con sus ganancias. Los favoritos actuales incluían: ¿cuántas extremidades le quedarán al retador? ¿Y sobrevivirá el oponente lo suficiente como para rendirse? El anunciador de la arena era una criatura azul hiperactiva llamada Blitz Somingtong, que hablaba a una velocidad casi 3 veces superior a la de una conversación normal y tenía el entusiasmo de un comentarista deportivo con cafeína en su primer día. Blitz flotaba sobre la arena en su cápsula flotante, con sus 6 ojos girando independientemente mientras observaba a la multitud, creando expectación como un maestro del espectáculo. Damas, caballeros y diversas formas de vida no binarias. La voz de Blitz resonó por los altavoces de la arena, cada palabra destilando una emoción artificial. Esta noche, tenemos un regalo especial para ustedes, sedientos de sangre, mecenas de la violencia. Nuestro querido campeón, el imparable, el incomparable, el francamente aterrador Krellbok, el triturador de huesos, se enfrentará a su contrincante más inusual hasta la fecha. La multitud rugió en señal de aprobación, una cacofonía de sonidos que haría que una convención de bansees pareciera silenciosa. Krellb se deleitaba con la adoración, flexionando sus enormes brazos y mostrando la colección de cicatrices que trazaban su cuerpo como un mapa del dolor. Se había ganado cada una de esas marcas, generalmente dejando que oponentes más pequeños creyeran que tenían una oportunidad antes de demostrar por qué el optimismo era a menudo una condición terminal en la arena. Pero primero, continuó Blitz, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo que, de alguna manera, aún resonaba por todo el espacio. Tomémonos un momento para apreciar la pura magnificencia de nuestro campeón. 3 años invicto, 247 victorias y una técnica tan brutal, tan eficiente que el Consejo Galáctico la ha clasificado como arma de destrucción masiva. Krellbok suspiraba ante el elogio. Vivía para este momento, la calma antes de la tormenta, cuando toda la galaxia se centraba en su superioridad. Era la evolución perfeccionada, una máquina de matar nacida en el planeta Xmore, devastado por la guerra, donde los débiles eran literalmente alimento de los fuertes durante las pausas del almuerzo. Su especie había conquistado media docena de sistemas estelares mediante el dominio físico puro, y él era su mejor ejemplar.
Las apuestas se actualizaban en tiempo real en las pantallas de la arena, mostrando probabilidades que harían llorar a un matemático. Krelv era el favorito con una cuota de 1 a 847, lo cual era bastante generoso considerando su historial. La incertidumbre no residía en si ganaría, sino en si quedarían suficientes fichas de su oponente para despacharlo después. Ahora, imagina que eres Jake Murphy, un ajustador de seguros de 32 años de Cleveland, que ha tenido una noche de martes perfectamente normal. Un minuto estás cocinando pizza sobrante en el microondas y te preguntas por qué tu vida parece una serie de decisiones cada vez más decepcionantes. Y al siguiente estás parado en lo que parece ser la trampa mortal más cara del universo, rodeado de criaturas que parecen haber escapado de un sueño febril diseñado por alguien que odiaba la anatomía. Jake estaba en el túnel de entrada del Challenger, todavía con sus pantalones caqui arrugados y un polo que decía, Murphy Insurance, lo tenemos cubierto. Su cabello castaño estaba despeinado, sus gafas estaban ligeramente torcidas y tenía la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que su martes estaba a punto de complicarse mucho más de lo habitual. Está bien, dijo Jake a nadie en particular. Su voz resonó en las paredes metálicas. Definitivamente, este no es el espectáculo de cámara oculta que me imaginaba. Lo abdujeron quienes él supuso eran actores de método muy dedicados con presupuestos impresionantes para efectos especiales. Toda la experiencia comenzó cuando su apartamento se llenó de una luz azul brillante, seguida de una sensación como si lo hubieran dado vuelta al revés en una montaña rusa. Cuando recuperó la conciencia, estaba rodeado de criaturas que hacían que la escena de la cantina de Star Wars pareciera un documental de naturaleza. Un pequeño alienígena insectoides con demasiados brazos le había explicado la situación en un inglés mal hablado, aparentemente aprendido de transmisiones de televisión interceptadas. Según Bugfase MCGQI, como Jake lo había apodado mentalmente, Jake había sido seleccionado como representante de la Tierra en la arena de combate galáctico mediante un proceso completamente aleatorio o basado en una broma cósmica que nadie se había molestado en explicar. Esta debe ser la broma más elaborada de la historia de la humanidad, murmuró Jake, ajustándose las gafas e intentando procesar la imagen de la arena más allá de la entrada del túnel. O sea, solo el costo de la producción debe haber costado más que el presupuesto anual de la NASA. Pero mientras observaba a una criatura con aspecto de formación de cristal andante apostar lo que parecía dinero real, Jake empezó a sospechar que su martes estaba a punto de volverse mucho más peligroso de lo que había previsto. La voz de Blitz Somington resonó por los altavoces del túnel, aparentemente tras haber cambiado a lo que Jake supuso que era el traductor universal. Y ahora, seres de la galaxia, prepárense para algo verdaderamente sin precedentes. El retador de esta noche proviene de un mundo previamente desconocido del borde exterior, un planeta tan insignificante que nuestros fotógrafos tuvieron que comprobar sus medidas 2 veces para asegurarse de que realmente existía. Jake hizo una mueca. Bueno, eso les da confianza, damas y caballeros. Blitz continuó, su entusiasmo creciendo hasta niveles potencialmente peligrosos. Les presento al retador del tercer planeta del sistema de almas, una especie que se autodenomina humana. La reacción del público fue inmediata y completamente desmoralizante. Las risas resonaron por toda la arena. No del tipo nervioso que se escucha antes de una pelea potencialmente peligrosa, sino de la genuina variedad de palmadas en las rodillas reservada para chistes particularmente divertidos. Varias especies comenzaron a hacer lo que Jake asumió que eran comentarios despectivos en sus lenguas nativas. Aunque el traductor universal los convirtió amablemente en frases como debilucho rosa y criatura de carne blanda, el enorme cuerpo de Krellbok se estremeció de diversión mientras examinaba a su oponente a través de las pantallas de la arena. Esta patética criatura parecía diseñada por un comité, sin armas naturales ni armadura, y con extremidades tan delgadas que podrían romperse si las miraba con demasiada atención. La piel humana era de un inquietantemente suave color rosa, y parecía estar cubierta por algún tipo de piel artificial en lugar de escamas o exoesqueleto. Este es su campeón,
rugió Krelbok, y su voz resonó por toda la arena. He visto aperitivos más amenazantes. Las probabilidades de las apuestas cambiaron drásticamente, pasando de 1 a 847 a 1 a 2847 más rápido de lo que se podría decir ruina financiera. Varias casas de apuestas dejaron de aceptar apuestas por completo, preocupadas de que la pelea terminara antes de que Jake pudiera entrar técnicamente en la arena. Jake salió del túnel y se arrepintió de inmediato de cada decisión que lo había llevado a ese momento. La arena era aún más impresionante desde dentro. Y por impresionante, quería decir absolutamente aterradora. La risa del público se hizo más fuerte al ver por primera vez al representante de la Tierra, que parecía tan amenazante como una toalla de papel mojada. Entonces, dijo Jake, con la voz amplificada por el sistema de sonido de la arena, causando una retroalimentación que hizo que todos se pusieran nerviosos. ¿Hay algún servicio de atención al cliente donde pueda presentar una queja sobre esta situación? Porque estoy bastante seguro de que ser abducido al azar viola varios tratados intergalácticos que espero que existan. El público lo encontró aún más gracioso, aparentemente interpretando su confusión como una especie de humor primitivo en lugar de auténtico desconcierto. Blitzomington vibraba de emoción al anunciar el comienzo de lo que todos suponían que sería la pelea más corta en la historia de la arena. Combatientes, tomen sus posiciones. Recuerden, se aplican las reglas estándar de la arena. Sin armas, sin ayuda externa, y lucha hasta que un oponente se rinda, muera o se convierta en moléculas. Jake parpadeó. Un momento, ¿qué fue eso último? Pero antes de que pudiera obtener una aclaración sobre la definición aparentemente flexible de las condiciones de victoria de la arena, sonó una bocina y Krelb cargó por el suelo como un tren de carga de 2 metros de altura con problemas de control de la ira. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, Krelbog había pasado toda su carrera luchando contra oponentes que entendían el concepto de honor en combate. Criaturas que se enfrentarían a su ataque de frente, que intentarían igualar su fuerza con la suya, que lo seguirían. Las reglas tácitas del combate entre gladiadores, establecidas a lo largo de miles de años de civilización galáctica. Jake Murphy, perito de seguros de Cleveland, jamás había oído hablar de estas reglas. Mientras Krelb se dirigía hacia él con un rugido, Jake hizo algo que ningún campeón de la arena en la historia registrada había experimentado jamás. Se hizo a un lado, estiró el pie y observó como un guerrero alienígena de 136 kilos, demasiado confiado, se desplomaba por el suelo de la arena en una espectacular demostración de inercia contra la física. El público guardó silencio. Esto no estaba en el guión. Krelb se puso de pie, con su exoesqueleto raspando el suelo de la arena, y se giró para mirar a Jake con una expresión que sugería que estaba reconsiderando su anterior evaluación de los humanos como un aperitivo inofensivo. ¿Me acabas de hacer tropezar?, preguntó Krobok, con una nota de incredulidad en su voz que resonó por el sistema de sonido de la arena. Jake se encogió de hombros y se ajustó las gafas. Lo siento, reflejo. Me atacabas con lo que supuse eran intenciones hostiles, así que opté por la opción A de no entrar. Un manual para asesinos alienígenas que, al parecer, debería haber leído antes de venir. No hay honor en tales tácticas. Kvok gruñó, adoptando una actitud más cautelosa. ¿Honor? Jake rió, retrocediendo y sin apartar la vista de su oponente. Amigo, me gano la vida vendiendo seguros. El honor es un lujo al que renuncié casi al mismo tiempo que me di cuenta de que mi mayor logro en la vida fue convencer a un tipo en Akran de que la cobertura contra inundaciones valía la pena pagar la prima adicional. ¿Quieres honor? Llama al renacimiento. ¿Quieres ganar una pelea? Bueno, esa es otra conversación. Lo que sucedió después se estudiaría en los militares de toda la galaxia durante generaciones. Aunque lo clasificarían como guerra psicológica en lugar de técnicas de combate. Jake empezó a hablar, sin gritar, sin amenazar, simplemente hablando en el mismo tono que usaba al explicar las pólizas de seguro a clientes particularmente inseguros. Así que, Krelbok,
Un nombre interesante, por cierto. Muy intimidante. Probablemente significa algo así como mortífero o quebrantahuesos en tu idioma. ¿Tengo razón? Déjame adivinar. Eres de uno de esos planetas guerreros donde los niños son alimentados con carne cruda y enseñados a pelear antes de aprender a caminar. Prelv atacó de nuevo, pero Jake ya se había movido, dando vueltas alrededor del perímetro de la arena manteniendo su tono de conversación. Mira, esto es lo que pasa con las culturas guerreras. Son geniales para producir luchadores, pero terribles para producir pensadores. Probablemente nunca te hayas enfrentado a un oponente que no quisiera demostrar lo duro que era. ¿Verdad? El campeón lanzó un puñetazo enorme donde Jake había estado la cabeza un momento antes, impactando solo con el aire y su creciente frustración. O sea, mira este lugar, continuó Jake, señalando la arena mientras se agachaba para esquivar otro golpe. Es básicamente una versión cósmica de la WWE, solo que con consecuencias reales y una cobertura médica mucho peor. Aunque apuesto a que el plan dental es inexistente, lo que explica por qué la mitad de la multitud parece hecha gárgaras con grava. La multitud ya no reía. Observaban con la fascinación que suele reservarse para accidentes de tráfico o debates políticos. Así no se suponía que debían ser las peleas en la arena. ¿Dónde estaban los dramáticos choques de fuerza? ¿Dónde estaban las poses heroicas en los gritos de batalla? En cambio, estaban viendo a una criatura con ropa informal diseccionar psicológicamente a su campeón mientras trataba Mortal Kombat como una presentación de ventas particularmente agresiva. Prelv empezaba a sudar, lo cual era impresionante considerando que su especie había evolucionado en condiciones desérticas, donde la transpiración se consideraba un signo de debilidad. Sus ataques se volvían más salvajes, menos controlados, y Jake los interpretaba como formularios de reclamación de seguros. Aburridos, predecibles y llenos de problemas obvios. ¿Sabes cuál es tu problema?, preguntó Jake, esquivando otra embestida y haciendo que Krelv se estrellara contra la pared de la arena. Piensas como un depredador, pero yo no actúo como una presa. Verás, de donde yo vengo, tenemos algo llamado caza persistente. Los humanos no somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos muy buenos molestando durante largos periodos de tiempo. Las probabilidades de las apuestas empezaron a cambiar de nuevo, aunque esta vez en una dirección que provocaba en varios corredores de apuestas lo que parecían ser crisis nerviosas. Para entonces, Jake llevaba casi 10 minutos bailando por la arena. Y Krelvok empezaba a comprender por qué la caza persistente había sido una estrategia tan efectiva para los primeros humanos. El campeón respiraba con dificultad. Sus movimientos habían perdido la precisión inicial y cometía el tipo de errores tácticos que el entrenador de lucha libre de Jake en el instituto habría detectado desde los asientos baratos. «¿Sabes?», dijo Jake, secándose el sudor de la frente mientras mantenía una distancia prudencial. «Luché en el instituto. No era especialmente bueno. Claro. Pasé la mayor parte del último año siendo inmovilizado por chicos que parecían haber sido frenados desde la era mesozoica. Pero aprendí algunas cosas interesantes sobre el apalancamiento». Krelv detuvo su implacable ataque, desconfiado de esta nueva información. En su experiencia, cuando los oponentes empezaban a hablar de su entrenamiento de combate, solía significar que estaban a punto de hacer algo previsiblemente violento y fácil de contrarrestar. Jake no era predecible. En lugar del derribo esperado, agarró un puñado de arena de la arena y se lo lanzó a Krelv directamente a los ojos. Mientras el campeón se arañaba la cara, rugiendo de indignación, Jake hizo algo que habría hecho llorar de orgullo a su entrenador de lucha libre y que el Departamento de Responsabilidad Civil de su compañía de seguros se hubiera jubilado anticipadamente. Agarró el brazo de Krelv y aprovechó el impulso del alienígena para lanzarlo por la arena en un movimiento que era en parte judo, en parte demostración de física y en parte técnica de investigación de fraude de seguros. «Lo siento», gritó Jake mientras Krelv se estrellaba contra la pared de la arena. «Pero me estabas atacando otra vez, y tengo esa obsesión con el espacio personal.
Viene de años de tratar con clientes agresivos que creen que gritar les bajará las primas. El público ya no emitía ningún sonido. Incluso Blitzomington se había quedado en silencio, con sus 6 ojos fijos en el suelo de la arena con la intensidad de quien ve cómo su visión del mundo se derrumba en tiempo real. Krelb se puso de pie con dificultad. Su exoesqueleto se quebró en varios puntos. Y por primera vez en su carrera profesional, miraba a su oponente con algo parecido al respeto. Esta criatura no solo sobrevivía. Estaba ganando mediante una combinación de técnicas que violaban todos los principios del combate honorable que jamás aprendería. ¿Qué clase de guerrero eres?, preguntó Kvok, dando vueltas con más cautela. Jake rió. El sonido resonó por la silenciosa arena. ¿Guerrero? No soy un guerrero. Soy un ejecutivo medio con una hipoteca y el pago del coche, pero vengo de un planeta donde todo intenta matarnos. Así que nos volvimos muy buenos en no morir. Imposible. Tu mundo parece pacífico según nuestros datos de vigilancia. ¿Pacífico?, dijo Jake con genuina diversión. Amigo, tenemos arañas que pueden matarte de una mordida. Patrones climáticos que pueden arrasar ciudades y organismos microscópicos que convierten tus órganos en sopa. Vivimos en un planeta donde el suelo se abre aleatoriamente y se traga edificios, donde el agua congelada cae del cielo con tanta fuerza que abolla coches, y donde, de alguna manera, nos hemos convencido de que subirnos a cajas de metal y correr por carreteras a 112 kilómetros por hora es un medio de transporte razonable. Mientras hablaba, Jake se movía de nuevo, pero esta vez con un propósito. Había estado estudiando los patrones de movimiento de Krelb y había notado algo interesante. El campeón prefería su lado izquierdo, probablemente debido a una vieja lesión, y su tiempo de recuperación tras fallar un golpe era consistentemente de 3 segundos. Además, continuó Jake, calculando su estrategia a la perfección. Inventamos los seguros, lo que significa que hemos pasado siglos calculando exactamente la probabilidad de morir de formas cada vez más creativas. ¿Sabes lo que dicen las tablas actuariales sobre la esperanza de vida humana? No deberíamos existir. Deberíamos habernos extinguido antes de descubrir el fuego. Pero no lo hicimos porque somos demasiado tercos para morir y demasiado estúpidos para renunciar. Krelb volvió a asestar, un golpe tremendo que habría puesto fin a la pelea de haber impactado. En cambio, se topó con el vacío cuando Jake se agachó para esquivar el golpe, agarró el brazo extendido del campeón y usó una combinación de palanca, impulso y lo que su formación en seguros le había enseñado sobre la integridad estructural de diversos materiales para volcar al guerrero alienígena de 136 kilos sobre su espalda. El impacto sacudió el suelo de la arena y, por un instante, nadie se movió. Entonces Jake se sentó pesadamente sobre el pecho de Krelbox, inmovilizándolo contra el suelo con la autoridad que suele reservarse para agentes de cobranza y auditores fiscales. Esto es lo que pasa con los humanos, dijo Jake, ligeramente sin aliento, pero sonriendo. No evolucionamos para ser los más fuertes ni los más rápidos. Evolucionamos para ser la especie más persistente y molesta del universo conocido. Perseguimos a nuestras presas hasta que literalmente mueren de agotamiento. Construimos ciudades en lugares donde el suelo se mueve y el aire intenta matarnos. Observamos problemas milenarios y decimos, sujétenme la cerveza. Tengo una idea. Las pantallas de apuestas alrededor de la arena parpadeaban tan rápido que varios ludópatas entre el público estaban sufriendo convulsiones. Las probabilidades habían cambiado de 1 a 2000. 847 en contra de Jake a 1 a 3 a su favor. Una imposibilidad matemática que hacía que los sistemas de contabilidad de la arena emitieran pequeñas bocanadas de humo. Krelbox forcejeaba bajo el peso de Jake, pero el humano se había posicionado perfectamente, usando física básica y mecánica corporal para hacer casi imposible que el alienígena más grande generara suficiente fuerza para escapar. ¿Quieres saber el secreto para luchar contra un humano?, preguntó Jake. Su voz se oía con claridad por el sistema de sonido de la arena. No. No luchamos limpio. No seguimos las reglas.
Y definitivamente no nos rendimos cuando cualquier especie razonable tendría el buen sentido de rendirse y morir. Durante 30 segundos que parecieron 30 años, la arena permaneció en completo silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Krelv y el zumbido distante de las máquinas de verificación con crisis nerviosas electrónicas. El campeón de la galaxia, el guerrero invicto que había aplastado a 247 oponentes, fue inmovilizado contra el suelo por un humano con ropa informal que parecía estar vendiendo garantías extendidas, no terminando carreras legendarias de luchadores. Krelv hizo un último intento por liberarse, sus músculos tensos contra el sorprendentemente efectivo agarre de Jake. Pero Jake había aprendido algo importante durante su breve carrera como luchador y su mucho más larga carrera en seguros. A veces, la mejor manera de ganar es hacer que tu oponente se derrote a sí mismo con sus propios esfuerzos. Me rindo, dijo Kreyok en voz baja, su voz apenas audible por el sistema de ventilación de la arena. Las palabras impactaron a la multitud como una onda expansiva. Varias especies que ni siquiera tenían mandíbulas lograron caer. Ellos. En fin, los cuarzoides cristalinos dejaron de sonar por completo, creando un silencio inquietante que sugería que incluso las leyes de la física tardaban en procesar lo que acababa de suceder. La cápsula de vuelo de Blitzerington se tambaleaba peligrosamente mientras él luchaba por encontrar las palabras por primera vez en su carrera como comentarista. Damas y caballeros, es decir, el campeón se ha rendido ante el humano. Jake se levantó, sacudiéndose el polvo de la arena de sus pantalones caqui, y observó los miles de rostros alienígenas que lo observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asombro, pasando por lo que estaba casi seguro que era un temor existencial. Entonces, dijo Jake, su voz resonando por el sistema de sonido de la arena. ¿Significa esto que ya puedo irme a casa? Porque mañana por la mañana tengo una presentación sobre primas de seguros contra inundaciones, y mi jefe se enfada muchísimo cuando la gente falta a reuniones por eventos deportivos intergalácticos. Pero antes de que nadie pudiera responder, Jake se encontró mirando a Krelbok, que luchaba por incorporarse. Su exoesqueleto se quebró, pero su dignidad seguía intacta. ¿Cómo?, preguntó el excampeón. ¿Cómo una especie tan débil desarrolló técnicas de combate tan efectivas? Jake ayudó a Krelv a ponerse de pie, lo que provocó otra oleada de murmullos confusos entre la multitud. Al parecer, ayudar a tu oponente derrotado no era el protocolo estándar de la arena. Esa es la cuestión, dijo Jake, ajustándose las gafas e intentando parecer profesional a pesar de haber luchado con un guerrero alienígena frente a media galaxia. No desarrollamos técnicas de combate. Desarrollamos técnicas de supervivencia. Hay una diferencia. Se giró para dirigirse a la multitud, y su voz adoptó el tono que usaba en los seminarios de seguros, que era a la vez aburrido y extrañamente convincente. Estos humanos no evolucionaron como superdepredadores. Evolucionamos como la especie demasiado testaruda para permanecer muertos. Vivíamos en un planeta donde literalmente todo quería comernos, envenenarnos, congelarnos, quemarnos o aplastarnos con rocas. Así que nos volvimos muy buenos en evitar que eso sucediera. La multitud escuchaba con la atención que suele reservarse para demostraciones de seguridad contra incendios y actualizaciones de la legislación fiscal. Aprendimos a correr largas distancias porque a veces la mejor manera de ganar una pelea es cansar demasiado al oponente para seguir luchando. Aprendimos a usar herramientas porque nuestros dientes y garras eran básicamente decorativos. Aprendimos a trabajar juntos porque un grupo de humanos con palos puntiagudos podía derribar criaturas 10 veces más grandes que nosotros. Y lo más importante, aprendimos a hacer trampa porque el honor no importa cuando estás a punto de convertirte en el almuerzo de alguien más. Krelva sintió lentamente, empezando a comprender. Tu especie convirtió la persistencia en un arma. Exactamente. Jake lo señaló como si acabara de dar la respuesta correcta en la clase de Derecho de Seguros. Convertimos la molestia en una ventaja evolutiva. Somos la especie que miró a un mamut y dijo, ¿sabes qué? Apuesto a que si pinchamos esa cosa con palos él
Tiempo suficiente, al final se caerá y podremos comérnosla. Y así hicimos exactamente eso durante unos 50.000 años hasta que descubrimos la agricultura. Los expositores de ropa de cama alrededor de la arena habían dejado de funcionar por completo y ahora solo mostraban errores en 17 idiomas diferentes. Varios corredores de apuestas habían sido sacados en camillas después de que su software de contabilidad cobrara conciencia el tiempo suficiente para presentar una queja formal sobre la imposibilidad matemática de los eventos de esa noche. ¿Y qué me estás diciendo?, dijo Blitz Somington con la voz ligeramente quebrada. ¿Acaso toda tu especie está compuesta básicamente por representantes de servicio al cliente armados? Jake sonrió. Ahora lo entiendes. Las secuelas de la victoria de Jake se desarrollaron como la sesión de terapia más cara del universo. Con miles de espectadores alienígenas cuestionando colectivamente todo lo que creían saber sobre el combate, la evolución y la naturaleza fundamental de la fuerza misma. Varias especies ya habían empezado a tomar notas, aparentemente planeando revisar sus programas de entrenamiento militar para incluir módulos sobre tácticas avanzadas de molestia y teoría de la persistencia armada. Krelb estaba de pie junto a Jake en el centro de la arena. Su exoesqueleto agrietado reflejaba la luz mientras procesaba lo que acababa de suceder con su previamente inquebrantable visión del mundo. El excampeón parecía alguien que acababa de descubrir que toda su comprensión de la física se había basado en una broma pesada particularmente elaborada. He luchado contra guerreros de los mundos volcánicos mortales de Piros, dijo Krelb lentamente, con la voz cargada de genuina confusión. He derrotado a los danzarines de cristal y espada de Sard Prime, criaturas nacidas con armas que literalmente brotan de sus cuerpos. He aplastado a las bestias blindadas del sector Omega, estando tan protegido que los cañones de plasma apenas les arañaban la piel. Hizo una pausa, mirando a Jake con algo que podría haber sido respeto o la mirada perdida de alguien cuya carrera acaba de ser truncada por un hombre vestido de caqui. Pero tú, continuó Krelb, luchas como nada que haya conocido antes. Dime, Jake Murphy, el humano de los ajustes de seguros, ¿son todas las criaturas de tu mundo tan irritantes en combate? Y ahí estaba, la pregunta que se convertiría en leyenda por toda la galaxia, repetida en tertulias militares y peleas de bar durante generaciones. Jake se rascó la cabeza, considerando la pregunta con la misma atención seria que solía reservar para calcular los daños de las inundaciones. Bueno, eso depende de a qué te refieras con irritante. Es decir, comparado con algunas criaturas de la Tierra, soy básicamente un pacifista. La multitud se inclinó hacia adelante, colectivamente, sintiendo que estaban a punto de aprender algo importante sobre este misterioso mundo mortal que había producido un guerrero tan inesperadamente efectivo. Mira, hay un animal en la Tierra llamado tejón de miel, comenzó Jake, entusiasmándose con el tema como un agente de seguros que hubiera encontrado la póliza perfecta para un cliente de alto riesgo. Ahora bien, los tejones de miel son del tamaño de un perro pequeño, quizás 14 kilos empapados. Desde cualquier punto de vista razonable, deberían ser animales de presa. No son particularmente rápidos. No son particularmente grandes, y no tienen armas naturales que impresionen a nadie en este escenario. La cápsula de vuelo de Blitz Somington se acercó. Sus 6 ojos se concentraron en las palabras de Jake. Esto claramente iba a alguna parte, y su instinto de locutor le decía que sería divertidísimo o aterrador, posiblemente ambas cosas. Pero los tejones de miel, continuó Jake, nunca han leído el manual de cómo ser animales de presa. Miran leones, leopardos, serpientes venenosas y colmenas enteras llenas de insectos furiosos, y su reacción es básicamente, me pregunto si sabrán bien. Los han filmado entrando en colmenas, recibiendo cientos de picaduras, desmayándose por el veneno, despertando y volviendo inmediatamente a comer miel mientras las abejas aún los pican. Varias especies entre el público emitieron sonidos que sugerían que estaban reconsiderando su comprensión de la cadena alimentaria. Lucho contra manadas de perros salvajes,
Trepo a los árboles para robar huevos de águila mientras intentan sacarles los ojos con las garras. Y se sabe que castro búfalos sin motivo aparente, salvo porque estaban de mal humor ese día. Los científicos han observado literalmente a tejones de miel abatiendo leopardos con pura audacia y lo que solo puede describirse como una mala actitud armada. La expresión de Krelbok pasó de la confusión a lo que parece sospechosamente horror existencial. ¿Estás diciendo que en tu mundo hay criaturas más pequeñas que tú que luchan como tú luchaste contra mí? Ay, cariño, los tejones son solo el principio. Jake rió, entrando en el espíritu de su documental improvisado sobre la naturaleza. Tenemos gansos que atacan a todo lo que se acerca a su territorio, incluyendo coches, humanos y otros gansos. Tenemos gatos que pesan 4 kilos y creen que pueden enfrentarse a criaturas 50 veces más grandes que ellos. Y, sinceramente, suelen tener razón. Tenemos pulpos que resuelven rompecabezas por diversión y guardan rencor a los humanos durante años. La arena había quedado completamente en silencio excepto por el sonido de varias especies tomando notas frenéticamente y lo que sonaba como si alguien estuviera teniendo un ataque de pánico en las gradas superiores. Pero la parte realmente loca, Jake claramente continuó divirtiéndose ahora, es que los humanos miraron a todas estas criaturas y dijeron, ¿sabes qué? Serían excelentes mascotas. Domesticamos lobos hasta convertirlos en perros, luego los criamos para darles formas que no deberían poder sobrevivir y ahora los dejamos dormir en nuestras camas. Trajimos gatos a nuestras casas a pesar de que son básicamente pequeños asesinos en serie con excelentes departamentos de relaciones públicas. Mantenemos tejones de miel en zoológicos y nos preguntamos por qué siguen escapando. Todo tu planeta, Kreyok dijo lentamente, está poblado por criaturas que luchan como usted. Jake asintió y todos evolucionamos juntos, lo que significa que hemos estado en una carrera armamentista con tejones de miel, gansos enojados y todo lo demás durante millones de años. Demos otro aplauso a nuestro nuevo campeón, Jake Murphy, y a Krelbok por mostrarnos que a veces la mayor victoria es aprender algo nuevo sobre el universo. La multitud estalló en un aplauso que era a la vez agradecimiento y alivio nervioso. Varias especies ya estaban haciendo llamadas a sus mundos de origen, probablemente para actualizar sus listas de no invasión para incluir un pequeño planeta azul-verde en el sistema del alma. Mientras Jake saludaba a la multitud, todavía un poco desconcertado por toda la experiencia, Krelbok se acercó a él con el tipo de respeto generalmente reservado para los desastres naturales y los auditores fiscales. Jake Murphy de la Tierra, el excampeón, dijo formalmente, ¿estarías dispuesto a enseñar a otros sobre estas técnicas de combate humano? Jake consideró esto, ajustándose las gafas y pensando en los pagos de su hipoteca. Bueno, supongo que podría organizar un seminario. Tácticas avanzadas de persistencia y el arte de la molestia estratégica. Tengo experiencia en capacitación corporativa y, sinceramente, esto no puede ser muy diferente de enseñar a los agentes de seguros cómo tratar con clientes difíciles. Y así comenzó la segunda carrera de Jake Murphy como el principal instructor de combate al estilo humano de la galaxia. Aunque él nunca llegué a tiempo para la presentación del seguro contra inundaciones. Inicialmente, su jefe estaba molesto por la ausencia hasta que Jake comenzó a enviar a casa sus ganancias de lo que se conoció como el método Murphy de entrenamiento de combate. En cuanto a Krelbok, se convirtió en el primer estudiante de Jake y eventualmente en su socio comercial, ayudando a establecer la primera academia de combate humano en la estación neutral de Próxima 7. Su eslogan impreso en 17 idiomas en materiales promocionales en toda la galaxia decía, Murphy and Associates, enseñando a la galaxia a luchar sucio desde el martes pasado. Mientras tanto, el Oney Badger seguía felizmente ignorante de que se había convertido en el nuevo estándar de la galaxia para medir la efectividad en el combate, aunque varios xenobiólogos habían agregado discretamente la Tierra a su lista de mundos demasiado peligrosos para la investigación de campo. ¿Y Jake? Bueno, Jake finalmente encontró un trabajo donde se apreciaba adecuadamente su talento natural para tratar con clientes difíciles,
incluso si los clientes ahora eran guerreros alienígenas de 7 pies de altura en lugar de conductores enojados con golpes en los guardabarros. Algunos días, reflexionó, las tardes de los martes pueden sorprender.